Buenas noches, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla Juan Esteve. Hoy es 23 de marzo del año 2022. Empiezo la grabación a las 9:02, hora española de la noche. Hoy Wall Street va a cerrar a la baja tanto las acciones como los rendimientos del tesoro después de 2 días de buen comportamiento en las bolsas estadounidenses, los 2 primeros días de la semana, cuando los inversores pues, estaban tomando en cuenta y en consideración la fortaleza de la economía estadounidense y los comentarios agresivos de la Reserva Federal. Hoy tenemos ahora mismo el Nasdaq cayendo un 0,83, está recortando esas caídas que tenían de más de un punto porcentual, el Standard Poor's un 1 menos 11%, menos 13, y el Dow Jones lo tenemos con una caída del 1,23. Ayer el Dow Jones era el que menos subía y hoy es el que más está cayendo. Por otra parte, perdón, los precios del petróleo subieron también durante la sesión de hoy. Hoy lo vemos el Brent un más 5,34%, con un 121,65, respaldados también por la interrupción de las exportaciones del petróleo, tanto ruso como kazajo, que también ha habido noticias que había una interrupción de ese suministro. El crudo estadounidense, el WTI, ha subido un 5,06% y, como digo, el Brent ahora mismo un 5,35%. Hoy hemos conocido un dato importante, las declaraciones de Bullard de la Fed. Vámonos aquí, las tengo en el Twitter. Bullard de la Fed ha dicho para mí dos claves, dos partes importantes, dos claves importantes. Primero, que fácilmente podría ser que Europa se vea arrastrada a una recesión como resultado de la guerra, muy fácilmente, añadiría yo, no fácilmente, sino muy, muy fácilmente. Y por otra parte, dice que los efectos macroeconómicos directos en la economía de Estados Unidos de la invasión en Rusia no son tan grandes. Esto apoya lo que yo os decía en semanas anteriores, que el impacto que está teniendo. Perdona que aún me cuesta un poquito hablar. El impacto que está teniendo sobre la economía europea es muchísimo más grande que el que está teniendo o que el que va a tener en Estados Unidos, y por lo tanto va a haber todavía una descorrelación más importante entre la economía de Estados Unidos y la economía europea. Hemos visto, como ya comentamos ayer en el gráfico del Nasdaq, volvemos al gráfico del Nasdaq durante estos días, lo tenía en gráficos de un día, el movimiento a la baja que había tenido con una caída de un 22% y la recuperación que había tenido hasta ayer desde esos mínimos con una subida de un 12%. Si nos fuéramos, por ejemplo, a el Eurostock, podríamos irnos al Eurostock, y en ese mismo periodo de tiempo en el que hemos tenido una recuperación, si nos fuéramos a los gráficos y marcáramos la regla aquí, estaríamos teniendo una recuperación de un 14%. Sí que es cierto que la recuperación ahora mismo en el Eurostock está siendo bastante más grande de la que está siendo en el Nasdaq, pero también hay que tener en cuenta que la caída también ha sido menor. Entonces, el impacto que está teniendo ahora directamente no se está apreciando de una manera notable, pero la recuperación que va a tener y conforme va a sentir la economía va a ser dos puntos totalmente diferentes. O sea, no va a tener una comparación directa. Fijaros que, por una parte, el petróleo en Estados Unidos, el impacto sí que está siendo directo, pero está siendo un impacto en los precios del petróleo a nivel global. El precio del WTI, el precio del, como os he dicho antes, del crudo estadounidense ha subido un 5,06%, pero allí no van a tener el mismo problema de suministro que vamos a tener aquí en Europa o que ya estamos teniendo aquí en Europa. Por lo tanto, el impacto del precio que está teniendo en el petróleo en Estados Unidos es el impacto de un precio, pero no por una falta de suministro que puedan tener en Estados Unidos, sino por una correlación de los precios, lógico, entre el Brent y el WTI. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final eh, ah, esto igual es una opinión bastante impopular, pero la economía que se va a ver como gran beneficiada de este conflicto armado, sin lugar a dudas, y ya os lo dije hace tiempo, pero bueno, no quería mojarme, pero voy a mojar un poquito. Sin lugar a dudas es la economía estadounidense. Fijaros que ellos están aumentando la producción del petróleo, que ahora van a venderlo todavía más caro, con el precio que está aumentando todavía, pues como estoy diciendo, el VTI y el Brent, más o menos un 5% durante las sesiones de hoy. Ellos están aumentando su producción, no van a tener problemas de suministros porque ya tienen cerrados acuerdos con otras partes y ellos mismos en Estados Unidos se están aprobando ya diferentes normas para aumentar la producción. Por otra parte, ¿cuál es la economía directamente? ¿Cuáles son los dos competidores en economía con Estados Unidos? Europa, que al fin y al cabo es el mercado más grande que existe,
y China. China va por otra parte, pero lógicamente ahora en esta ecuación, que ya teníamos una descorrelación importante en la evolución de las economías en Estados Unidos y en Europa, ahora mismo con esta guerra que tenemos en Europa, que la tenemos en Ucrania, la economía europea se va a ver afectada muchísimo más. Primeramente, porque la inflación, así como en Estados Unidos con esos aumentos de los tipos de intereses, va a empezar a disminuir paulatinamente, lógicamente no va a disminuir de golpe, pero aquí en Europa la inflación se prevé que aumente bastante más de la que tenemos, que ya tenemos una inflación alta. Recordad que el precio de las energías está desbocado y es uno de los parámetros importantes a la hora de poder tener un seguimiento o tener en cuenta cómo va a evolucionar la inflación. En Estados Unidos ya están poniendo las cartas sobre la mesa para intentar reducirla. Aquí en Europa todavía no. Se está hablando de 2 subidas de tipos de interés durante este año. En Estados Unidos ya están hablando incluso de que van a ser todavía más agresivos de lo que comentaron el pasado lunes, que sin lugar a dudas, si hay que avanzar una subida de tipos todavía más agresivas, la van a hacer. En Europa no lo están haciendo y, por tanto, esa descorrelación de las economías, como he dicho anteriormente, va a ser todavía más grande, sin lugar a dudas. Pero como también os he dicho en más de una ocasión, dentro de Europa, España, yo creo que es las bolsas que mejor posicionadas están ahora mismo en cuanto a la situación conforme pueda ir evolucionando esa situación de posible recesión que dicen desde la Fed, que al final esto pues habría que cogerlo también con pinzas y ver cómo va evolucionando. Pero fácilmente podría ser que Europa se vea arrastrada a una recesión como resultado de la guerra. Al final, todo está por ver también. Eso dependerá mucho de lo larga, o sea, finalmente lo que se extienda en el tiempo esa guerra y cómo vaya afectando a diferentes productos. Tenemos claro ya que en cuanto a la energía nos va a afectar. Falta ver cuál es el impacto que tienen las materias primas, tanto en el trigo como en el aceite, como en el paladio, como en diferentes materias primas que nos vienen desde esa parte de Europa para suministrar no solo a Europa, sino al resto del mundo. Pero fijaros también en una cosa curiosa. Hace unos meses, justo antes del inicio de la guerra, Biden anunció un plan en el que iban a hacer inversiones muy grandes en energías renovables, en energía eléctrica. Iban a hacer varias plantas de producción de baterías, iban a poner mucha carne en el asador en ese tipo de energía. Aquí, en Europa, estamos atrás, estamos bastante atrás. Entonces, dependemos muchísimo de esa energía, de ese petróleo, de ese gas que nos vienen tanto a través de Ucrania, que nos vienen también de Rusia. Entonces, esa descorrelación todavía está creciendo. ¿Por qué digo que ahora mismo la correlación o que quizá España es la bolsa que mejor se puede posicionar respecto a las europeas? Eh, por una parte, porque tenemos en casos de inflación, en situaciones de inflación, esto lo tengo en un artículo de opinión que puse en Serenity Markets la semana pasada. Lo tenéis aquí. Pero bueno, os lo comento ahora rápidamente. Por una parte, porque en casos de inflación, en situaciones de inflación, los bancos suelen ser los grandes beneficiados, suelen ser como uno de los valores en los que se dirigen los inversores, y España, los bancos españoles han hecho un trabajo previo muy exhaustivo, tanto de recorte de gastos, cierre de oficinas, reestructuración de su modelo de negocio hacia un modelo más digital, y ahora mismo, al no tener tanta exposición a Rusia como tienen varios bancos en Italia, en Francia, en Alemania, son bancos que no se van a ver afectados por esas presiones que están o por esas sanciones que están poniendo a la economía rusa. Lógicamente se van a ver afectados por la economía global, pero no en un grado tan directo como pueden verse otros bancos. Entonces, parte de esa inversión a renta variable puede
de renta variable europea puede dirigirse a las bolsas españolas por ese efecto atracción que pueda tener en la evolución de nuestro índice principal, que sea el IBEX 35, pero exactamente igual lo puede hacer con el BME Growth. O sea, cualquiera de los dos índices pueden tener una atracción muy elevada a los inversores de renta variable europea, porque sí que es cierto que en España pues tenemos empresas ahora mismo que pueden ser muy válidas, pero que se ven eclipsadas por otras empresas europeas que en algún momento están comportándose mejor. Pero esto lo dejaremos para otro momento, entrar un poquito en el tema este del IBEX 35, porque os prometí que lo haría y quiero hacerlo, pero quiero tomarlo con calma, poder mostrar imágenes, poder mostrar los datos, pero ya os ha hecho un pequeño avance. Por otra parte, bueno, tenemos las materias primas, como he dicho, el Brent subiendo un 5,20, el paladio ahora mismo subiendo un 2,20 y el valor refugio, el oro, subiendo un 1,29 hasta los 1946. Ha marcado un máximo de 1948. Vuelve a lo que siempre os he comentado, renta variable la vemos en rojo, materias primas las vemos en verde. ¿Mm? En la parte de las criptomonedas tenemos lo mismo, va siguiendo una correlación más o menos certera a la renta variable de Estados Unidos, 0,17 abajo el Bitcoin. Destacar esa lateralidad que parece que está formando desde febrero, desde principios de febrero hasta la fecha de hoy. Si os fijáis, es un canal oblicuo que va cerrándose. ¿Qué podemos esperar ahora? Bueno, ahora podríamos esperar quizá un aumento de volumen en alguna de las sesiones conforme ese canal se vaya cerrando, un aumento de volumen, pero falta ver hacia qué dirección pueda tomar ese impulso. Hacia una dirección en la que tomaríamos con cuenta un alza y una resistencia en torno a los 44.000 puntos o un soporte en torno a los 38.900. No hay una decisión muy grande porque si os fijáis, aparte de esa lateralidad, el volumen ha ido descendiendo también desde finales de febrero hasta la fecha de hoy. En la parte esto es el Bitcoin, y en la parte del Ethereum tenemos un gráfico muy similar, con un volumen exactamente igual. Lo único que aquí no tenemos una banda oblicua, tenemos más bien un canal lateral, moviéndose en el torno de los 3.240 y los 2.400. Pero el caso es el mismo. Estamos ahora mismo con una lateralidad, un descenso del volumen bastante pronunciado desde finales de febrero, principios de marzo, exactamente igual que lo está haciendo el Bitcoin. Por lo tanto, sería esperable en algún momento ver unos picos de volúmenes que nos llevarán unos picos de volúmenes de compra o unos picos de volúmenes de venta, que sería quizá lo más esperable en estas dos criptomonedas, pero mientras haya una lateralidad y no busque una tendencia clara a la alza o a la baja, pues estamos muy a expensas de esos picos de volúmenes que hemos visto que han reducido bastante tanto en la parte del Bitcoin como en la parte del Ethereum. Bueno, eso es todo por hoy. Os dejo, nos vemos en próximos vídeos. Cuidaros y hasta luego.